que es tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en tus manos estamos, Señor, y creemos que tú obrarás en nosotros siempre. Bajo la instrucción, bajo la guía y bajo el régimen del Espíritu Santo estamos. Dejamos que Él escriba en las tablas de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quisiera, hermano, todavía el martes pasado se nos quedó un puntito ahí pendiente y lo vamos a, yo creo que estuvo bien que lo hayamos dejado porque este necesita más tiempo quizás para poder explicarlo. Pero recuerdo que así haciendo un resumen de lo que vimos el martes anterior, estuvimos hablando sobre el tema le puse los parámetros del Cristo, pero son como los extremos, hermano. Como la palabra nos enseña, nos deja ver que en Cristo está todo, hermano. En Él está contenido todo. Fuera de Él no hay nada. Y estuvimos ahí analizando algunos puntitos, tal vez los colocan ahí en la pantalla. Estuvimos hablando de estas 5 cositas, o hablamos de 4 y vamos a hablar de la número 5, donde la Escritura dice que Él es el alfa y la omega. Ese mismo versículo, Apocalipsis 22:13, Él es el alfa y la omega. Es el primero y el último. Es el principio y el fin. Hay varios versículos donde están esas cosas, pero en este aparecen las 3 cosas de una vez. Aparecen descritas en un solo versículo. Entonces, que aparezcan descritas en un solo versículo, eso nos da un mensaje, hermano, extraordinario, que aunque se refieren a la misma esencia, donde nos quieren explicar que Cristo es el principio y Cristo es el fin, pero ahí estuvimos viendo algunas cosas que cuando dice que es el alfa y el omega es una cosa, cuando dice el principio y el fin es otra, y cuando dice el primero y el último, entonces como que, hermano, hay que estudiarla, ¿verdad? Y ahí hablamos un poquito que el alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, del griego, sí, el alfa y el omega. Y entonces eso tiene que ver con lo escrito. Y yo le hacía la referencia, ¿va? Es como que alguien venga y nos diga a nosotros, escríbame una oración cuyas letras no estén contempladas entre la A y la Z. O sea, no existe eso. Para nuestro idioma, el alfa y el omega es A y la Z, la primera letra del abecedario y la última letra del abecedario. Entonces, que alguien nos venga a decir, escríbame ahí una carta, pero no use ninguna de las letras que están entre la A y la Z. Usted de plano le dice, ¿y qué voy a escribir? No existe lo que usted me está pidiendo, no existe. Bueno, entonces como que Cristo, alguien venga y dice, yo quiero vivir, pero quiero hacer algo que no está contenido en Cristo. No existe. No existe. Porque Él es el principio, Él es el final. Entonces ahí aplicamos la palabra. Toda la palabra escrita, hermano, de alguna manera, todos los libros nos apuntan a Cristo. La Biblia es totalmente cristocéntrica, ¿verdad? Mi pastor utiliza un ejemplo, hermano, de esas. Él dice, así como usted mira ahí las bicicletas, dice una rueda de bicicleta, dice, todos los rayos así creo que se llaman esas cosas, los rayos de la bicicleta, aunque están alrededor, pero todas van a un mismo punto, que es el eje, ¿verdad? Ahí van al mismo punto. Entonces todos los rayos, aunque ubicados en diferentes lados, pero todos concuerdan en el mismo punto. Entonces la Biblia tiene 66 libros, pero todos los libros tienen que ver con Cristo. Entonces Él es el alfa
y la omega. Y luego dijimos, hablamos un poquito del primero y el último, que eso es lo creacional. Hermano, antes de Cristo no existía nada, solo el Padre. Por eso la única autoridad que tiene Cristo es el Padre. Son temas bien profundos esos. El principio y fin habla de una eternidad pasada a una eternidad futura. Y luego vimos en Apocalipsis 1:18, donde él mismo dice también, le dice a Juan, yo soy la resurrección, yo soy, o él le dice ahí en ese versículo, estuve muerto y ahora estoy vivo. Como quien dice, yo conocí la muerte, pero también sé lo que es la vida. Los dos extremos. Lo que quiero mostrarles es que Cristo es lo máximo, hermano. O sea, nadie puede decir entonces que hermano, que está antes que Cristo. No se puede. Cristo contiene todo. Pero hoy no quiero detener mucho. Hoy quiero hablarle de ese punto número 5. Sí lo están poniendo aquí, ¿verdad? Sí. De lo más bajo a lo más alto, hermano. Entonces fíjese que allí de alguna manera está tipificada la cruz. Hermano, la cruz de Cristo tiene un punto alto, un punto bajo donde están sus pies, el punto alto donde está su cabeza, el punto bajo donde están sus pies, y luego tiene los brazos abiertos. Entonces de alguna manera ahí lo que está diciendo, yo abarco todo. Uno de los mensajes que tiene la cruz es, yo abarco todo. Yo estoy en lo más alto, en lo más bajo y también en lo más ancho. Yo lo abarco todo. Y entonces hay que ver, hay que analizar por lo menos esos 4 puntos, hermano. Mire, leamos lo que dice Efesios 4:7. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió, oiga estos versículos, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Esto es como que llevó de alguna manera presos a los que estaban presos, hermano. Les hizo un traslado de dimensión. Interesante eso. Y dio dones a los hombres. Pero lo que quiero centrarme es, verso 9. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Verso 10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba. Interesante todo eso, hermano. Todo eso tiene unas cosas que hay que ver. Mire, porque dice que él ascendió mucho más arriba de todos los cielos. ¿Cuántos cielos hay? ¿Cuántos cielos habrán? ¿Y qué hay más allá de los cielos, hermano? Es impresionante. Estas cosas, nuestra mente humana de verdad que, hermano, es muy chiquitita para poder comprender todo esto. Pero dice ahí, hermano, que él fue más arriba de los cielos para llenarlo todo. Otra vez, para llenarlo todo. O sea, no hay nada fuera de Cristo, hermano. Tenemos que entender un poquito, hermano, a quién servimos nosotros. ¿Quién es nuestro Dios? Por lo menos conocer esto, hermano, las dimensiones de nuestro Dios, eso es impresionante. Entonces, mire, para llenarlo todo, él subió hasta más arriba de todos los cielos, hermano. Pero el punto es que así como descendió, este versículo lo que dice, así como descendió, así como bajó, hermano, la manera en que él se humilló hasta lo sumo, también fue exaltado a lo sumo. Eso está en Filipenses 2:9, ¿no? Tal vez lo leemos de otro rato. Ok. Entonces, hermano, yo quiero que hablemos un poquito sobre todo de ese descenso que tuvo Jesús. Mire, el que él haya ido a lo más alto es una exaltación, amén. Pero hay un principio bíblico que es bueno que lo sepamos todos. Hay un principio bíblico
que es bueno que lo sepamos todos, que el que se humilla, Dios lo exalta. ¿Sabe qué nos deja ver en esto? Que no hay exaltación si primero no hay humillación. A veces queremos exaltación, hermano, pero no queremos la humillación. Entonces, lo que yo quiero mostrarles y lo que nos enseña el Señor Jesucristo es que entre más nos humillamos, vamos a ser más exaltados. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Es como una flecha. Entre más se estira, más largo llega, más distancia, hermano. Pero mire, y eso de que se estire es, hermano, pruebas, dificultades, situaciones, pero ahí va, hermano, cuando esa flecha se lanza, a medida que se estire la cuerda esa, hermano, entonces la flecha va a llegar más largo. A medida que nosotros nos humillemos, entonces el Señor nos va a exaltar más. Eso es lo que nos enseña el Señor. Entonces yo quiero hablarle un poquito hermano, ¿sabe cómo le puse el tema? Le puse las representaciones del holocausto. Yo quiero hablarle de esto un poquito. Las representaciones, vamos a ver si puedo ubicarlo aquí. Quiero que veamos en la palabra, hermano, ese descenso más que todo. Y obviamente vamos a ver al final la exaltación del Señor en esos ejemplos que vamos a ver. Espero verlos todos. Del holocausto. Hermano, holocausto, ya vamos a leer los versículos ahí. Holocausto, esto quiere decir, es una ofrenda que es quemada totalmente. Eso quiere decir holocausto. Es una ofrenda que es quemada, es reducida por el fuego. Y esa es la ofrenda que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios santo, vamos a ver cómo, hermano. ¿Cómo me doy a entender? Mire, lo que quiero ver aquí juntamente con usted, y obviamente, hermano, a la luz de la palabra, lo que quiero ver es hasta dónde el Señor descendió. Hasta dónde el Señor se humilló. A veces solo miramos la cruz de Cristo, hermano. A veces solo miramos la cruz de Cristo. Y le voy a decir esto de entradita. Yo creo, por lo que yo leo en la Biblia, yo creo que Jesús no le tuvo tanto temor a la cruz. Cristo enfrentó, hermano, lo de la cruz Él lo enfrentó. Pero donde sí veo que Jesús tuvo algún tipo de temor fue a lo que iba a pasar después de la cruz. Porque Él estando en la cruz, entre las cosas que dijo que son maravillosas, todo lo que Cristo dijo en la cruz, tal vez lo estudiamos algún momento aquí, todas las palabras que salieron de la boca de Jesús mientras estaba colgado en la cruz. Pero entre esas cosas que salieron de la boca de Jesús es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque ese evento que iba a pasar después de la cruz es una muerte espiritual, hermano. Es lo que a todos nosotros nos tocaba, la segunda muerte, hermano, la separación total de Dios, entre Dios y nosotros. Entonces Jesús iba a enfrentar eso, y yo quiero que veamos el primer punto donde podemos ver esto. Está en Mateo 26:39. Entonces yo quiero ir presentándole estos eventos, pero más que todo, hermano, como figuras del lugar donde iba a ir Jesús. Entonces en Mateo 26:39 dice: adelantándose un poco, todavía Jesús aquí en la tierra antes de ir a la cruz, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, mire esto, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Allí el holocausto, vamos a ver esto, hermano, las representaciones del holocausto. Allí el holocausto está representado en una copa. Cuando Jesús dice:
que pase de mí esta copa es como la última prueba, hermano, que él iba a tener. Es como, para ponerlo así más o menos y poderlo entender mejor, es como el examen que define el título de cualquiera que esté estudiando. La prueba final, hermano. Esa es la copa. Y esa copa de alguna manera está representando ese momento del holocausto del Cordero de Dios. Cuando dice la Biblia que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, ya vamos a leer otros versículos, hermano, pero es el mismísimo infierno. Es el mismísimo lugar, hermano, de fuego. Entonces cuando Jesús está ahí, hermano, y está con sus discípulos y está, mire, Él sube yo creo que ahí ya Judas se había apartado. Él sube con 11 discípulos. Pero no suben hasta arriba los 11, sino que él llama a Pedro, Juan y Jacobo y ellos sí suben hasta donde estaba Jesús. Y todavía Jesús se adelantó un poquito más, como que fue más arriba. Pero fíjese que con ellos se ministra. Con ellos tres se ministra. El Señor dice: estoy triste, estoy angustiado. Entonces, hermano, mire qué cosas. Jesús tuvo temores. En su humanidad Él tuvo temores. Pero lo que yo quiero mostrarle es, mire, Él pensaba en esa prueba de fuego que se le avecinaba. Y Él lo llamó eso como una copa. Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta asignación. Yo quisiera, Señor, que me hicieras otro tipo de examen, pero ¿qué examen el que me estás poniendo? Entonces estaba como angustiado, atribulado, hermano. Y Él pone este momento como una copa de asignación. Aquí vamos a ir poniendo los puntos. El primero creo que veamos es, hermano, la primera representación del holocausto es como una copa. Y es una copa de asignación. Y esto, hermano, esto es como la prueba final. Vamos a ver qué colorcito utilizamos aquí. Esto es como, yo creo que así le coloqué, la prueba final. Es como hermano, el examen final. Es como el examen que lo iba a graduar. Ya va a ver cómo vamos a llevar la enseñanza. Pero lo que quiero es que vayamos viendo. Tal vez hago un dibujito. Yo soy malo para dibujar, pero tal vez hago un dibujito aquí, hermano. Mire, es como que aquí está el nivel tierra, mire. Este es el nivel donde nosotros estamos. Entonces Cristo murió, vamos a ver, Cristo murió en un monte. Y Él murió ahí con unos bandidos, ¿va? Entonces aquí estaba la cruz de Cristo en el centro. Pero ese es nivel tierra. Entonces, pero Jesús, hermano, cuando dice la Biblia lo que leímos ahorita, que Él descendió a las partes más bajas, hay una parte baja en la tierra. Entonces Él bajó, hermano. Y aquí, de este punto es donde yo le quiero hablar. Aquí hay un holocausto. Aquí hay un holocausto. Entonces lo que vamos a tratar de señalar en la enseñanza de hoy es este punto. Allí. Ese es el desarrollo de la enseñanza hoy. Hoy sí que me lo voy a llevar para el inframundo, hermano. Pero no se preocupen, no lo voy a dejar allá. Ya a ver que no. Entonces, yo quiero que vamos a revisar esto. ¿Qué pasó aquí? Mire, ve, aquí, hermano, en las partes bajas. ¿Qué se dio allí en las partes bajas? Ahí se dio el holocausto. El verdadero holocausto se dio aquí. Entonces, número uno, la copa señala ese lugar. Estando todavía Jesús aquí en la tierra, Él dice: Padre, si es posible, ¿sabes? Se lo voy a parafrasear. Señor, ¿no habrá posibilidades que yo evite bajar hasta allá? Que no pase, yo no me quiero tomar esa copa. En realidad, yo no me quiero tomar ese trago. Así como en el buen hondureño, no me quiero echar ese trago. Pero al final, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces la copa nos señala este punto. La copa nos señala este punto. Entonces veamos el número uno. Veamos ahora el 2. Dice Lucas 11:29.
Cuando la multitud se aglomeraba, comenzó a decir: esta generación es una generación perversa, busca señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Esa es otra referencia, otra representación de este punto, hermano, es la señal de Jonás. Vamos a ver dónde es el marcador. Pero este es el rojo, vamos a ver, creo que este. Entonces, el otro punto que nos señala aquí es, entonces hay que ver la señal de Jonás. ¿Cuál señal sería esa? ¿Ah? Tengo que dibujar ahí la ballena. ¿Cuál es la señal? 3 días y 3 noches, ¿pero qué? Mire que Jesús no les da mucho detalle, él solo les dice, la única señal que yo les voy a dar es la señal de Jonás. Entonces todos sabemos que Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Hermano, ¿sabe cómo dice la Biblia? Tal vez pones el versículo ahí de Jonás 2. ¿Sabe cómo dice Jonás cuando habla de eso? Y mire esa versión, la versión del oso. Dice: oró Jonás desde el vientre del pez al Señor su Dios y dijo: clamé de mi tribulación al Señor y Él me oyó. ¿Desde dónde? Desde el vientre del infierno clamé y mi voz oíste. Entonces, ¿cuál es la señal de Jonás? Que él estuvo en las partes bajas de la tierra también. Solo que Jonás, hermano, no llegó hasta los extremos donde llegó Jesús. Vamos a ver. No llegó a ser quemado. Es que mire, la diferencia es que Jesús murió. O sea, él experimentó la muerte segunda, hermano. Eso tenemos que saberlo. ¿Por qué dice el Señor? Y podemos verlo en la Biblia. ¿Por qué él le dice a Juan: mira, Juan, yo soy el alfa y el omega, el que estuve muerto y ahora vivo? Pero qué importante esa palabra, estuve muerto. Él atravesó, hermano, eso. Fíjense que en algún versículo, no lo busqué no lo busqué ahí, pero ahí está, ahí tiene que estar en Jonás. Él dijo: antes que las puertas de ese lugar se cerraran, el Señor me rescató. O sea que si las puertas se cierran, ese no sale de ahí. Fíjese, hermano, que mire, yo soy creyente de algunas cosas, pero hay veces que lo que me hacen dudar es la manera en que los cuentan. Pero sí, yo sé que ha escuchado testimonio de gente que se ha ido y que ha venido, ha vuelto y ha dicho: yo fui a un lugar y pude ver esto y esto. Bueno, les pasó casi que las de Jonás, hermano, solo que tal vez en menos tiempo, ¿va? Pero sí hay testimonios de eso. Hay gente que ahorita en esta pandemia que pasó, hermano, que ya digo que pasó, ¿va? Hay testimonios de gente que en lo que lo tuvieron ahí con eso, hermano, con ese aparato, ellos murieron. Y cuentan cosas, y hay testimonios de todo lo que experimentaron ellos. Hay uno que estaba bien bravo, que lo habían despertado. ¿Para qué me trajeron de allá si allá me la estaba pasando bien?, dijo, hermano. Entonces, sí, se pueden esas experiencias. Entonces, mire, es un lugar donde estamos viendo es un lugar, hermano, de como llegar a las partes bajas y ahí se experimentan otras cosas. Pero Jesús dice la señal de Jonás. La señal de Jonás, yo le puse aquí, hermano, que es algo como eso nos habla de la humillación. Él lo que estaba explicando aquí, el Señor es hasta dónde él iba a llegar, hasta dónde se iba a humillar. Entonces nos habla de humillación. Vamos a tratar de pasar estos puntos rapidito. Y ahí yo creo que lo puse entre paréntesis. Este fue el descenso que él tuvo. De alguna manera lo que él le está diciendo ahí: miren, yo voy a descender
Es un descenso. Creo que lleva C eso, ¿verdad? Descenso. Vamos a borrarlo aquí, lo vamos a escribir bien, para que no me vayan a mandar a la escuela ustedes. Es un descenso. Entonces, aquí lo que marca Jesús, mire, lo que está diciendo, hey, todavía está aquí a nivel tierra, hermano. Aquí todavía está a nivel tierra. Pero Él les está diciendo, miren, yo tengo que ir a un punto bajo de la tierra. ¿Qué señal nos das? La señal de Jonás. Solo eso les dijo, la señal de Jonás. ¿Hasta dónde fue Jonás? Ya vimos ahí, hasta el vientre. Otra versión le dice el vientre del Seol. Pero esa versión del oso dice, hermano, hasta el vientre del mismo infierno. Ok, ahora veamos otras cositas que ya vamos a ir entrando ya un poquito más adentro. Levíticos 4:11. Levíticos 4:11. Cuando usted lee los primeros versículos, lo que está explicando aquí la palabra es qué se hacía en el caso cuando el sumo sacerdote o alguien, hermano, era contaminado por el pecado. Si usted tiene su Biblia ahí y lea los primeros versículos, va a ver que habla del pecado, cómo el pueblo, cómo podía el pueblo ser santificado. Entonces, esto está titulado como la ofrenda por el pecado. Aquí ya vamos a ir viendo algunas cosas que nos van aclarando el panorama un poquito. Pero la piel del becerro, toda su carne, están hablando del cordero, hermano, del sacrificio. Pero la piel del becerro y toda su carne, junto con la cabeza, las patas, las vísceras y los desechos, ¿sabe qué dicen otras versiones? El estiércol, o sea, todo el becerro, lo sacará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echa la ceniza, y ahí sobre el montón de ceniza pondrá leña y les prenderá fuego. Están hablando de la ofrenda por el pecado. Cristo fue la ofrenda por nuestro pecado. Hermano, y todo eso que habla de las vísceras y de los desechos, ¿sabe qué es? Cristo tomó nuestros pecados, nuestra suciedad, para poderla llevar y quemarla. Ya le voy a dar otro versículo. Pero lo que quiero, estamos viendo este punto, hermano. Entonces, mire, como eso está en el Antiguo Testamento, tenemos que aplicarlo al Nuevo. Por ejemplo, hermano, mire cómo la Biblia hermano, se explica de alguna manera, porque cuando dice, lo sacarás a un lugar limpio, pero fuera del campamento. Entonces, fuera del campamento se puede decir fuera de la tierra. O sea, que el holocausto verdadero no era dentro, sino que lo tenían que sacar fuera del campamento. Ese fuera del campamento es que no iba a ser aquí a nivel tierra, sino que iba a ser en un lugar fuera de la tierra. Entonces, mire, el holocausto, el verdadero holocausto fue, hermano, fuera de la tierra. No fue a nivel tierra, sino que fue un lugar fuera. Entonces, aquí lo que vemos en este punto, hermano, es otro punto que señala ese holocausto, es la ofrenda por el pecado que hacían en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la ofrenda. Interesante todo esto, hermano. Pero yo quiero detenerme en los últimos puntos. Ya va a ver cómo vamos a la ofrenda por el pecado. Es otro de los actos que señala, hermano, ese punto, el holocausto. Y esto es, yo creo que así le puse, ¿verdad? Fuera del campamento. Esto no era en el campamento, sino que, no, perdón, le puse ahí que iba a ser quemado. Hermano, estas enseñanzas a veces darlas así nomás, créame que por eso mejor vemos los versículos bíblicos. Porque decirle a alguien que Jesús tuvo que ir a ser quemado sin mucho contexto bíblico, créame que nos tiran piedras, hermano. Nos dicen, ustedes son solo herejías, hablan. Pero ya vamos a ver los versículos. Entonces, esto tiene que ver con las cenizas, mire. Entonces, miren este punto. La prueba final
al lugar que Jesús iba a descender y ahí iba a ser quemado. Así vamos a llevar la enseñanza. Con la copa de asignación, él vio este lugar y dijo: Padre, cámbiame esa asignación, si es de ser posible, cámbiame esa asignación, yo no quiero ir a este lugar. Y luego les dijo: mira, ¿hasta dónde voy a descender? Pues ahí les dejo la señal de Jonás, hasta ahí voy a descender, hasta donde llegó Jonás, por ahí voy a ir yo, por ese mismo rumbo. Y luego la ofrenda por el pecado decía que él acá tenía que venir a ser quemado. Ahora vamos a otro. Por eso Job profetizó. Eso está en Job 19. Hermano, Job 19:25. Esto es tremendo, hermano. Mire, hermano, ¿desde cuándo visualizó Job ese evento? Se dice que el libro de Job es uno de los libros más antiguos que hay, hermano. Sabe que cuando uno lee, se pone a leer los comentarios acerca del libro de Job, sabe que lo ubican casi al mismo tiempo que Abraham. Está como paralelo a Abraham. La existencia de Job aquí en la tierra fue como casi que en los días de Abraham. Y todo eso, hermano, al ponerse a analizar y cómo supo todas las cosas de la fe Job. Y no era simiente de Abraham, era otra simiente, hermano. Pero él, mire, como que ya traía esa misma, por esa misma línea. Entonces él dice, entre las cosas que escribe, él dice: y yo mismo bien sé. Esta versión es una versión, hermano, que poco la uso. Es la traducción Nuevo Mundo. Dice: yo mismo bien sé que mi Redentor vive. Y mire que él vio, dice: y que al venir después de mí, se levantará sobre el polvo. Se levantará sobre el polvo. Y cuando buscamos esa palabrita polvo en el diccionario, hermano, es como desmenuzado, dice, es color gris. También puede ser lodo, tierra, barro, pero entre sus acepciones tiene que es ceniza. Entre los significados de cuando Job dijo, mire que ese versículo a veces lo aplican mal. A veces dicen la gente o los predicadores: es que Job dijo que aún del polvo él me levantará. Job no dijo de él. Job no dijo él me levantará, sino que aún del polvo lo levantará. Hablando de el Redentor. Y el Redentor es Cristo. Entonces, mire hasta dónde, mire qué alcances tuvo ese hombre, hermano. Job es uno de los personajes con más sabiduría en la Biblia. Es un hombre lleno de sabiduría. Entonces, mire qué alcances tuvo él, a saber cuántos años atrás. Pero él dijo: yo sé que va a venir uno después de mí que va a morir, va a ir a las partes más bajas, pero aún de ahí él se levantará. Entonces, mire cómo llevamos la enseñanza. Hay cenizas. Hay un holocausto que es quemado. Hay cenizas. Pero Job dijo: se levantará. Entonces, el otro punto que quiero que veamos aquí, hermano, en este estudio, otro punto que señala esto es la revelación de Job. Aquel punto, mire, la revelación. Y aquí lo que señala Job, o lo que apunta Job aquí, hermano, es que hay una resurrección. Yo le coloqué aquí eso de que se levantará. De este lugar se levantará. Lo que estamos viendo, hermano, es todo lo que pasó aquí abajo. Miren, aquí, eso estamos, ahí en ese puntito estamos. ¿Qué cosas se dieron ahí, hermano? Ya vamos a ir avanzando. Se levantará. Vamos a ver cómo lo coloco aquí. O le voy a poner de un solo: del polvo o de las cenizas. Entonces, de alguna manera, hermano, lo que vio Job aquí lo voy a poner, mire. Lo que vio Job fue resurrección.
lo que vio Job fue la resurrección. Mire desde cuándo está profetizado esto de la resurrección. Y hay unos que predican que esto no existe, hermano, la resurrección. Pablo ahí les da duro en 1 Corintios 15. Entonces mire de dónde, hermano. Mire Job, a través de su revelación, él pudo ver que iba a venir alguien, iba a venir un cordero, pero no animalito, sino que iba a venir el cordero de Dios. Hermano, ahí se iba a someter a esa prueba, se iba a humillar, no importa si iba a ser quemado, pero que de allí iba a resurgir. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, o el Cordero de Dios que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, tenía esa asignación y era para, ya vamos a ir viendo algunas cosas, era para darnos de alguna manera la libertad a nosotros. Ok, veamos Daniel 6:20. Perdón que lo lleve así un poquito a la carrera, pero es que me quiero detener más que todo, hermano, en este punto que viene después. Sí, 2 puntitos. En los últimos 2 puntos vamos a dar bastante material. Mire lo que dice Daniel 6:20. Acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. Está hablando del rey de Babilonia. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Entonces, otro de los casos de la Biblia que señala este punto, hermano, de alguna manera, ya va a ver por qué, de alguna manera, otro de los casos de la Biblia que señala este punto es el foso de los leones. Vamos a ver cómo lo colocamos aquí. Entonces, otro de los puntos es el foso de los leones. Quiere decir que ese foso donde estuvo Daniel, de alguna manera tipifica, hermano, ese holocausto. Y lo que podemos sacar de aquí es que, ¿por qué él no se quedó allí? ¿Por qué nuestro Mesías, el Cristo, hermano, sí se pudo levantar de ahí? Mire, hermano, ese es un lugar. Ahí la hermana Karen Yadía me está diciendo: estudiamos los lugares intermedios, hermano, de repente los vamos a estudiar. Pero mire, ese es un lugar intermedio. Pero el que llega ahí, hermano, no vuelve a salir. El que llega hasta ese punto donde llegó Jesús, se quedó. ¿Por qué Jesús sí logró resurgir de allí? Porque él fue hallado inocente. Que aunque, hermano, que aunque llevaba todos nuestros pecados, el abogado, el juez, dijo: sí, pero esos pecados no son propios. Él los tomó, él los hizo suyo, él se puso esos pecados para traerlos aquí y ganar una victoria en nombre de todo aquel que crea. Entonces, hermano, él fue hallado, al final fue hallado inocente. Así como Daniel. ¿Por qué no se lo comieron los leones? Hermano, ese era un lugar donde solo tiraban y habían caído la gente cuando ya estaban despedazados por los leones. O sea, ese es un lugar, hermano, de muerte. Y mire que Daniel lo lanzan ahí, hermano, y él tranquilo, como que nada. ¿Por qué? Miren la razón por qué dice Daniel. Lo tenemos aquí todavía. ¿Por qué no te hicieron nada? Porque les dice: es que mira rey, el Señor mandó ahí a su ángel
Y vayamos tomando nota de esto, hermano. El Señor mandó su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente. Entonces nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él fue hallado inocente y la muerte no tuvo poder sobre Él porque Él, aunque había sido tentado en todo, pero sin pecado. Entonces mire qué cosas estas, hermano. Estas cosas son de analizarlas un poquito más detenidas. Pero qué importante es saber, hermano, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. Entonces aquí lo que vemos es que, hermano, el Señor fue declarado como en una, ya vamos a leer otros versículos que son más contundentes, que el Señor ahí como en un, hermano, como en un tribunal, como en un lugar donde se emiten sentencias, hermano, pero Él fue hallado inocente. Hermano, pero todo esto, lo que estamos apuntando aquí, es qué sucedió acá, mire. En este punto estamos ahorita. Ahí el Señor fue hallado inocente. Desde que estaba aquí en la tierra, Él pudo ver esa prueba. Él pudo saber hasta dónde se iba a humillar. Él sabía, hermano, este punto, mire, Él sabía que iba a ser quemado. Por eso es que Él sintió angustia, hermano. Yo he entendido un poquito mejor esto. Jesús no le tuvo miedo tanto a la cruz. ¿Sabe qué dice la Biblia? A mí nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la doy. Pero hablando de la vida, esta vida biológica, pero ya la vida del Espíritu, Jesús sí temió, hermano. Y dijo, por eso es que dijo en la cruz el Padre, en tus manos encomiendo. No dijo mi cuerpo, no dijo mi alma, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, la Biblia, tal vez buscamos ese versículo, creo que está en Romanos 8, cuando dice que el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, tal vez lo coloca por ahí César, está en Romanos, creo que en Romanos 8, dice que el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces, lo que quiero sacar de ese versículo es que, hermano, de esa muerte Él no se levantó solo. Allí fue el Espíritu, ya está trabajando ahí el Espíritu Santo, el Espíritu lo levantó. Entonces el foso de los leones, hermano, es otro lugar donde apunta el holocausto. El foso de los leones de alguna manera tiene que ver con el holocausto, porque aquí Jesús fue hallado inocente. Ok, pero ahora, ahí está, ¿verdad? Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, entonces Jesús no se levantó solo de ahí, hermano. Mire qué cosas estas. Mire qué cosas. ¿Por qué Jesús decía que Él podía dar la vida y tomarla? ¿Dónde estará eso, hermano? En Juan 10. Ese está en Romanos 8, ¿verdad? Estaba bien ahí. Es que a veces se me cruzan los versículos, hermano. Pero en Juan capítulo 10, Él habla de esto. Fíjese, dice que yo puedo tomar la vida. Yo puedo dar la vida y tomarla. Solo déjeme ubicar el verso. Creo yo que está en Juan 10. ¿10? 18. Eso, mire, nadie me quita la vida, nadie, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Si ponemos esos dos versículos a la par, ¿cómo lo explicaríamos eso, hermano? Él dice ahí, mire, él dice ahí, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ahí está escrito. Él dijo, yo tengo autoridad para dar mi vida y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Pero ¿por qué en Romanos 8:11 Él dice, la Biblia dice, que el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos? Porque son dos tipos de vida. Hermano, esto no es que yo lo he descubierto, esto es doctrina del ministerio. Esto es doctrina. Si pudiéramos aquí poner la tumba, hermano, si pudiéramos en este punto, mire,
esta es la tumba. Este es el sepulcro donde pusieron a Jesús. Entonces, la palabra, por esos dos versículos, y según la doctrina apostólica, cuando a Jesús hermano, cuando a Jesús lo bajan de la cruz, lo colocan aquí en este lugar, en una tumba. Entonces, ¿sabe qué? Dice, hermano, la palabra da a entender que Él solo se levanta de aquí y hace este viaje. Cuando Jesús dice que Él puede tomar su vida, es que Él sí se levantó de aquí, de la tumba. Pero no se levantó para salir, sino que Él se levantó para hacer este viaje. Y de esta muerte, de aquí de esta muerte, sí fue necesario que el Espíritu lo resucitara, lo levantara. De esta muerte, de esta no. De esta es, yo la doy y yo la tomo. Entonces, cuando Él lo ponen aquí en esta tumba, Él sí se levanta de allí, pero no para salir, sino que porque Él tiene que ir a hacer este viaje aquí, a este holocausto, donde aquí iba a tener la muerte, por así decirlo, hermano, la muerte del Espíritu. Y de esa muerte sí necesitaba que el Señor, que el Padre, por medio del Espíritu, lo resucitara. Por eso hay que poner en contexto ahí lo que dice Romanos 8:11 y lo que dice Juan 10. Hermano, cuando se estudia esto, Jesús murió en el cuerpo, murió en el alma y murió en el espíritu. O sea, el sacrificio de Jesús fue completo. Cuando nosotros decimos el sacrificio de Jesús fue completo, ¿por qué fue completo? Porque Él se entregó todo, hermano. Entonces, cuando en la cruz muere el cuerpo, pero ¿sabe dónde muere el alma de Él? Cuando le dice al Padre, y ya no le refirió como Padre, sino que le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay una muerte ahí. Hay una muerte. Esa es una muerte en el alma. Entonces, en la cruz Él muere en el cuerpo, pero ya ha habido una muerte en el alma cuando Él dice: Dios mío. Miren, yo creo que es la única vez donde Jesús se refiere al Padre como Dios. De ahí usted léalo: mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre y mi Padre. La única vez donde Jesús se refiere a Dios como Dios y no como Padre es cuando Él le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el alma sintió el abandono del Padre, hermano. Entonces Él ahí tuvo una muerte en el alma. Y después, cuando bajó a las partes más bajas, lo que estamos leyendo ahorita, lo que estamos viendo ahorita, entonces aquí hay una muerte en el espíritu. De esta muerte en el espíritu es la que se habla en Romanos 8:11. Y de esta muerte física es la que se habla en Juan 10, el que leímos, donde Él dice que Él da la vida y que Él la puede tomar cuando Él quiera. Entonces, hermano, es importante entender todas esas cosas que están en la Escritura. Ok, pero sigamos con esto, porque nos vamos a ir a Zacarías capítulo 3. Mire qué clara esta profecía, hermano. Aquí me quiero detener un poquito. Mire qué clara esta profecía. Zacarías 3:1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué. Me detengo ahí un poquito. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote hoy? ¿Verdad que en Hebreos no se dice solo una vez nuestro sumo sacerdote? El sacerdote según el orden de Melquisedec es Cristo. Entonces aquí hay un sumo sacerdote y que se llama Josué. Hermano, cuando vamos a buscar el significado o la palabra esa de Josué, es Yeshua. Hasta los nombres coinciden, hermano. Josué es, cuando se pasa al griego, es Yeshua. Es Jesús. Entonces ahí podríamos leer el sumo sacerdote, Jesús. Dice que estaba delante del ángel. Mire, hay otro ángel del Señor. Y mire esto, hermano. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndete el Señor, que ha escogido a Jerusalén,
Pero mire esa preguntita, hermano. Mire esa preguntita. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Entonces, si en algún de los versículos anteriores nos había quedado duda que Jesús había bajado a las partes más bajas de la tierra a ser quemado, ¿qué le parece este versículo? Mire lo que vio, esa es una profecía, hermano. Eso es saber cuántos años atrás se profetizó. Es una profecía. Mire lo que vio este profeta, Zacarías. Mira, yo veo a un sumo sacerdote que desciende a las partes más bajas. Y ¿sabes qué? Ahí miro a Satanás a la derecha acusándolo. Hoy que estaba estudiando esto todavía, hermano, se me vino así un pensamiento. ¿Qué alcance? No sé cómo decirlo. ¿Qué derechos? ¿Qué calibre de autoridad es este Satanás que puede andar todas esas regiones, hermano? Tiene permiso para andar en todas esas regiones. Vaya, ¿cómo le pondría a usted una base bíblica a esto que le voy a decir ahorita? Satanás tiene permiso de presentarse al trono de Dios. Con Job dice que el Señor está pidiendo reporte a sus trabajadores, así parafraseado, le está pidiendo reporte ahí a sus siervos, y de repente en la fila estaba Satanás, hermano. Y el Señor platica con él. ¿De dónde viene Satanás? Vengo de recorrer la tierra, de rodear la tierra. Para aquellos que tienen duda que la tierra es redonda, ¿va? Hay una corriente ahí que dice que la tierra, el mundo es plano. Que no. Entonces, pero mire lo que dice: vengo de rodear la tierra. Entonces, y está en un plano celestial. Y dice que viene de un plano terrenal. Y ahora me aparece ese versículo que está en las partes bajas. ¿Qué calibre? Por eso, hermano, mire, por eso hay que respetar las jerarquías creacionales. No nos tiremos así, hermano, así tan a la ligera. Dice Judas, dice el apóstol Judas: no nos pongamos a reprender en nuestro nombre. Hagámoslo todo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ni ese ángel estuvo, mire, pongamos ese versículo, ni ese ángel tuvo, hermano, la autoridad de reprenderlo él directamente, sino que le dice: que el Señor te reprenda, Satanás. Repréndete el Señor. Lo reprendió, pero no en nombre de él, hermano. Y a veces nosotros los cristianos queremos enfrentar a Satanás así en nuestro nombre. Dios santo, hermano. Hay que aprender a respetar las estructuras creacionales. Todo en el nombre del Señor. Si vamos a predicar en el nombre del Señor, si vamos a reprender en el nombre del Señor, hermanos, si vamos a ir a algún lugar a dar algún mensaje, vayamos en el nombre del Señor. Porque si vamos en nuestro nombre, hermano, corremos el riesgo de ser dañados. Entonces, qué importante es en este punto, hermano. Veamos todo lo que se mueve ahí, porque ahí dice que Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Pero el ángel del Señor le dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Pero mire, no es este un tizón arrebatado. Entonces yo así le puse a este punto. Otro de los puntos que señala ahí, hermano, ese es un tizón arrebatado. Es como, hermano, es como cuando alguien saca un leño ¿ha visto de esas hornillas donde cocinaban los abuelitas antes, va? Sacaban, hermanos, leños quemados. Entonces lo que está ahí viendo lo que está viendo el profeta es: miren, este fue arrebatado de entre el fuego, de entre las cenizas, ahí fue arrebatado. Entonces, hermano, cuando leemos solo así muy superficialmente que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra,
sí nos da un panorama más o menos qué es lo que pasó, pero al verlo así detallado, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué se movió todo ahí, hermano? Entonces vemos que entonces ahí hubo como un tribunal. Así como cuando van a, hermano, a alguien lo van a acusar y entonces mire, ahí hay abogados, ahí está el que está acusando, presenta pruebas y todo. Esto es un tribunal. Ahí estaba, mire, quiere decir que en este lugar ahí estaba Satanás acusándolo. Si ya lo viste, es que viene todo sucio. Sigamos leyendo lo que dice ahí. Sigamos leyendo lo que dice esa parte, dice el verso 3. Y Josué estaba vestido de ropas. El sumo sacerdote estaba vestido de ropas sucias. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué será? ¿Por qué será que tenía vestiduras sucias? Isaías 53. Porque Él cargó con nuestras culpas. Porque Él llevó todos nuestros pecados. Leamos lo que dice Isaías 53. Unamos Isaías 53, el otro profeta. Aquí es que los profetas todos hablan de Cristo, hermano. Vamos a ver, ciertamente, verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones y molido, hermano, de alguna manera molido es polvo, es ceniza. Molido de alguna manera es que se quemó. Hay que entender esto, hermano. Este es un evangelio tan glorioso como se lo he dicho, hermano. Mire que esto nos hace más fieles al Señor, hermano. Esto nos hace más fieles al Señor. Que Él fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido nosotros sanos. Entonces, por eso es que el profeta ve que él lleva unas vestiduras sucias, pero no eran sus vestiduras, eran las vestiduras que él tomó, hermano, de nosotros. Él cargó con nuestras culpas, con nuestros pecados. Mire, hay tres niveles de pecado. Hay transgresión, pecado e iniquidad. Esas son tres niveles de faltas que nosotros cometemos. Jesús las llevó y las fue a pagar todas, hermano. Entonces esa revelación que tuvo ese profeta lo ve y dice, pero está con vestiduras sucias. Sí, pero no eran de él. Él se las puso, pero él en su interior estaba sin mancha y sin pecado. Entonces, cuando seguimos leyendo Zacarías 3, mire lo que se ordena. Dice que él dice el verso 3 que Josué estaba con vestiduras de ropa sucia, vestido de ropa sucia, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, te he quitado de ti o he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Entonces, hermano, ahí como lo llevamos aquí, por como lo llevamos aquí, ¿por qué le dieron vestidura nueva? Porque fue hallado inocente. ¿Por qué pudo levantarse de las cenizas? Porque fue hallado inocente. Y luego de que lo sacaron y lo declararon inocente, entonces le dieron, hermano, vestidos de gala. Quiero ver cómo le coloqué aquí. Fue vestido de gala. Entonces ya vamos llegando a donde queremos llegar. Vestidos o vestido de gala. Le dieron una vestidura. Esto es impresionante, hermano, cómo la palabra nos muestra todas estas cosas. Entonces ya está, mire, aquí ya está resucitado, ya se levantó de entre las cenizas. Ya hubo alguien ahí que lo defendió, ya veo que alguien lo defendió. Eso es como un abogado, hermano. El enemigo, mire, hermano, el enemigo no se cansa de acusarnos.
Mire, esto es bien importante que lo sepamos también. Mire, hay un versículo, tal vez lo busque, hermano Néstor, en Apocalipsis 12, o quien lo encuentre ahí, donde dice que el acusador está día y noche acusándolos. Día y noche, hermano. Es un acusador. Hasta allá abajo descendió a acusar a Jesús. No, ya lo viste las vestiduras que trae. No, este no se tiene que levantar de ahí. Este se tiene que quedar aquí para siempre. Hermano, el acusador. El acusador siempre va a estar viendo en qué nos agarra. Ahí está, mira, Apocalipsis 12:10. Oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿De dónde? Esa es otra cosa, hermano. Escuchar a un cristiano que diga que escuchar a un cristiano que diga que Satanás está en el infierno, esa es una de las mentiras más grandes que podemos escuchar hoy en medio del pueblo de Dios. Eso no es cierto. Él ahorita está en lugares celestes. Por eso es que Efesios 6 dice, hermano, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades en las regiones celestiales. Hay una parte del cielo que está contaminada, pero que en medio de la gran tribulación es esto, mire, en medio de la gran tribulación lo van a lanzar a Satanás, ahí sí, lo van a lanzar a la tierra. No se halló un lugar para él allá arriba, lo lanzan a la tierra. Pero lo impresionante que hoy por hoy dice que el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Pero ahorita no ha sido arrojado. ¿Qué está haciendo entonces allá? Acusándonos. Haciendo ese trabajo de acusación que hizo acá, hermano. Por eso Romanos 8 decía Pablo: ¿quién nos acusará? Y después de la acusación viene la condenación. ¿Quién nos condenará? Y después de la condenación viene la separación. ¿Quién nos separará? Quiere decir, hermano, que la condenación abre paso a una acusación. Por ejemplo, si nosotros en lo espiritual viene el enemigo y nos acusa, y nosotros creemos esa acusación, entonces entra la condenación. Y si todavía aceptamos la condenación, viene la separación del amor de Cristo. Por eso en 3 versículos, ¿cómo voy del tiempo? Hermanos, que todo eso deberíamos de leerlo. Quiero ver cómo voy del tiempo. Me quedan 5 minutitos, Dios santo. Pero mire, Romanos 8:37 creo que está eso. En 3 versículos están esas 3 preguntas. ¿Y por qué están así en ese orden? Sí, yo creo que sí, 8:37, 38 y 39. Tal vez lo colocas aquí, César, por favor. Pablo se hace esas 3 preguntas. Primero, ¿quién nos acusará? Y da una explicación. Y después dice, ¿quién nos separará? ¿O quién nos condenará? 35. Es más antes entonces. Ese es, mire. El 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pero en el 34 sería entonces, ¿quién es el que condena? ¿Y quién es el que separa? Entonces son 3 preguntas que van en consecuencia. Primero es acusación, condenación y separación. Entonces, mire, hermano, cuando venga una acusación, aunque sea cierto de lo que nos estén acusando, aunque sea cierto, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Hijitos, si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sabe cómo se contrarresta toda acusación? Es cierto, me equivoqué, pero ya me arreglé con mi abogado, él ya tiene mi caso, así es que yo estoy tranquilo. Satanás, cualquier cosa, entendete con mi abogado, así como dicen aquí, hermano, cualquier cosa, ahí con mi abogado, por favor. Más cuando llegan los cobradores de ahí, ¿verdad? No, yo le voy a decir a mi abogado que usted me vino a gritar acá, le voy a decir. Entonces, abogado tenemos, hermano, aunque sea cierto de lo que nos estén diciendo, pero nosotros sabemos que si fallamos, que si cometemos pecado, tenemos un abogado que nos defiende.
Y él no pierde ningún caso. Porque lo primero que cuando vaya Satanás, ya viste que aquel pecador volvió a pecar. Sí, pero yo ya pagué el precio de su pecado. No te preocupes que esa factura ya está pagada. Pero si aceptamos hermanos, si aceptamos la acusación, entonces viene la condenación. Y la condenación nos lleva a la separación. Entonces, ese trabajo del acusador hay que contrarrestarlo, porque tenemos, así como ese abogado defendió al sumo sacerdote ahí, entonces así también nos defiende a nosotros. Ahora, hermano, veamos el último punto. Vámonos a Génesis 41. Mire cómo va la enseñanza. Mire cómo vamos a cerrar esta enseñanza. Entonces el faraón mandó a llamar a José y le hizo salir apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, se cambió de ropa y vino al faraón. Entonces la cárcel de Egipto es otro punto que nos señala ahí ese punto del holocausto. La cárcel de Egipto, hermano. ¿De dónde llamaron a José? De la cárcel. ¿Qué es la cárcel, hermano? De alguna manera es ese punto que estamos viendo, mire, la parte más baja. De ahí, esta parte también es vista como cárceles, hermano. Ahí tal vez otro día hablamos de las cárceles, ahí en los lugares intermedios. Pero mire, la cárcel de Egipto era como un lugar que tuvo que ir a pagar el precio José para después ser exaltado. ¿Para qué llamaron a José de aquí? ¿Se acuerda? ¿Para qué? Cabal. Faraón había tenido ahí, había soñado con las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas buenas y las espigas ahí, hermano, que estaban maltratadas. Entonces no encontraba quien le interpretara los sueños. Y entonces había algunos ahí, o uno que era el copero, hermano, que le había revelado el sueño por medio de José. Y entonces habló bien de José y lo mandaron a traer, lo mandaron a sacar de la cárcel. Pero lo impresionante, ¿para qué lo mandaron a traer de la cárcel? Vámonos al verso 41. Bueno, después de todo lo que pasó ahí va la interpretación, hermano, y todo. Pero mire lo que termina en lo que termina ese llamado, hermano. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano, lo puso en la mano de José, lo vistió con vestiduras de lino fino, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo montar en su carro y proclamaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces a José lo sacaron de la cárcel para ser exaltado. Jesús fue a las partes más bajas para ser exaltado. Entonces aquí se cumple, hermano, lo del tiempo de la exaltación. Aquí viene la exaltación. Mire hasta dónde vamos ya cerrando pero el punto es, hermano, de aquí lo exaltaron a Jesús, mire, de este punto. Entonces de la exaltación. ¿Sabe qué es esto, hermano? Esto es ascenso. Vamos a ver si puedo hacer algo aquí. Aunque me monte ahí encima de todo lo que escribí, pero quiero unir estos dos puntos, mire, hermano. Quiero unir, vamos a ver cómo se mira. Sí, se mira bien. Quiero unir estos dos puntos, mire. Porque ¿cómo empezamos el mensaje? ¿Qué dice Efesios 4, 8 en adelante? Que aquel que ascendió, ¿qué es esa expresión que descendió? O perdón, ¿qué es esa expresión que ascendió? Sino que había descendido a las partes más bajas de la tierra. Entonces Pablo se pregunta: ¿qué es eso
¿Qué es eso que ascendió? Eso quiere decir que él había descendido a lo más bajo. Entonces estos dos puntos están ahí en ese versículo. Estos dos puntos, en el descenso y el ascenso. Por eso es que él dice que él subió por encima de todos los cielos. Pero ¿de dónde fue llamado? Fue llamado de las partes más bajas. Así como José fue llamado de una cárcel para ser exaltado, así nuestro Señor Jesucristo fue sacado de las partes más bajas para ocupar un lugar que nadie lo puede ocupar, hermano. Él está por encima de todos. Lo más lindo de esto, que todo lo que Jesús hace, es que, hermano, de alguna manera Jesús nos enseña, hermano. ¿Por qué Jesús decía, tomad mi cruz? Así como yo la tomé, tomen ustedes cada uno su propia cruz. Entonces, de alguna manera, yo le podría decir, hermano, humillémonos. Humillémonos. Oh, yo creo que eso está mira, tal vez Filipenses 2, donde dice que haya esa misma actitud. Que haya esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Voy a buscar ese versículo. Filipenses 2:1, por ahí tiene que estar. Vamos a ver, hermano. ¿Lo tienen ahí? Calidad. Aquí lo voy leyendo yo, ustedes lo van corriendo allá. Dice, haced completo mi gozo, del mismo sentir, conversando el mismo amor, unidos. Vamos a ver, no buscando. Allá pues, verso 5. Allá pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pero quiero leer donde dice que seamos humildes. El verso 3 creo que es. Nada hagáis por egoísmo. Oiga lo que dice. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante. Humildad, hermano. ¿Sabe cómo entiendo esto yo? Cuando dice considerar a otro. ¿Cómo lo entendería usted, hermano Néstor? Hermano, considérelo. Hermana Heidi, usted como hermana, considera al hermano mejor que usted. Pero ¿cómo? Si se logra, mire, ¿qué es considerar pues? Pero, ¿qué entiende usted por, hermano, considere eso? ¿Por acá? Sí, pero es que, mira, lo que quiero llegar es que sí, pero es que ¿sabe lo que yo entiendo? ¿Sabe? ¿Me permite ver cómo lo entiendo yo? Tal vez no lo sea. En realidad, tal vez no lo sea, pero considérelo. Ahora sí, mire, honestamente, así lo entiendo ese versículo. Honestamente, él no es mejor que usted, pero considérelo mejor que usted. Es que eso es humildad, hermano. Eso es humildad. Que aunque no sea, pero que nosotros lo consideremos como mayores. Entonces, que haya esa actitud, dice Pablo, que haya esa actitud. Vaya, por ejemplo, somos mejor que Cristo nosotros. De plano, hermano, que nos hace falta mucho. Pero ¿a quién están poniendo de ejemplo ahí? Así como Cristo nos consideró a nosotros más importantes, aunque no fuésemos, pero nos consideró más importantes que Él porque se humilló más que nosotros. Entonces, si seguimos leyendo ese versículo, con este vamos a cerrar, hermano. Mire, dice que cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses. Hermano, ¿cómo estamos aquí si nos ponemos un escáner para ponernos aquí una prueba? ¿Cómo estamos? Buscamos más los intereses de otro que los propios. Mejor ni nos metamos ahí, ¿va?
Entonces mire, haya pues en vosotros esta actitud. ¿Cuál actitud? La actitud de humildad. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje hasta ahí lo deja. Después dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Exaltación. Eso de lo sumo es, ya lo vimos, más arriba de los cielos. Pero mire, saquemos algunos datitos de aquí. Dice, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Si nosotros nos fuéramos ahí en su Biblia, si usted se fuera a lo que estábamos leyendo de José, cuando dice que le dieron anillo, le dieron esto y lo otro, sabe que ahí a José le cambian el nombre. Después de la exaltación le cambian el nombre. A Jesús, después de la exaltación, le dan un nombre que es sobre todo nombre. Mire las cosas cómo se unen. ¿Qué más dice ahí, hermano? Para que en el nombre de Jesús se doble. ¿Qué leímos allá? ¿Qué le dijeron a José? Que ante él se iba a doblar toda rodilla. Mire, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿De dónde sacaron a José? De una cárcel. ¿De dónde sacaron a Jesús para exaltarlo? De ahí, de las partes más bajas. ¿Qué le dieron a José? Autoridad. ¿Qué le dieron a Jesús? Autoridad. ¿Qué le dieron a José? Otro nombre. ¿Qué le dieron a Jesús? Un nuevo nombre. ¿Qué orden se dio? Que se doble toda rodilla allá con José. ¿Qué orden se dio con Jesús? Que se doble toda rodilla ante él. Dice que a José le dieron esposa. Y a Cristo también le tienen preparada a su esposa, que es la iglesia. Y luego a José lo pusieron a gobernar. Viene el tiempo donde Cristo Jesús va a ser el Rey de reyes y Señor de señores. Él lo es. Déjeme explicar esto. Él lo es, pero no está en función todavía. O sea, Él es el Rey de reyes, pero todavía el mundo está gobernado por otros reinos. Pero viene el tiempo donde el Rey de reyes solo será nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo puse 5 puntitos ahí, César. Tal vez lo colocas acá, porque con esto quiero cerrar. Hermano, qué glorioso esto, hermano. Mire, conozcamos a nuestro Señor. No, los 5 puntitos que estaban antes no lo copiaste. Ahí está. Lo pusieron sobre toda la tierra, eso es autoridad. Le dijeron que doblara rodillas, ahí lo vimos, el nombre nuevo que le dieron, la esposa. Esos últimos 2 puntos son escatológicos. Eso, la esposa y el gobierno, eso todavía no se ha dado. Interesante que aprendamos esto, hermano. Usted lee la historia de José linealmente. Después de que le dan vestiduras, anillo y todo lo que le dieron a José, hasta carro le dieron. Le dieron todo. Después de eso, a él le cambian el nombre. Después le dan esposa. En lo escatológico eso no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a dar eso? En el arrebatamiento. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Entonces, la esposa de José, de nuestro Señor Jesucristo, se está preparando ahorita en la iglesia. Entonces viene el tiempo de su casamiento, y después de 7 años de celebración, viene juntamente con Cristo al punto número 5, a gobernar en el reino milenial. Por 1000 años, Cristo, hermano, dice la Biblia,
eso lo hablamos, es otra cosa que tengo ahí en mi corazón hablarle en un momento. Agarró a Satanás, que el Señor lo reprenda, y lo llevó y lo encarceló. Luego él vino a gobernar la tierra, viene a gobernar al mundo, hermano. Allí sí que no va a haber otro presidente en la tierra. El único que va a mandar sobre toda la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante de esto es que la iglesia novia va a gobernar juntamente con Él. Esto es glorioso, hermano. Entonces, por eso, hermano, cuando leamos ese versículo, tal vez lo pones otra vez, Efesios 4:8, cuando leamos esos versículos, hermano, pensemos en todo esto. Pensemos en que sí, él descendió a las partes más bajas, sí, pero también ahí después ascendió a las partes o a los cielos, por encima, dice, de los cielos. Entonces, aquí está, hermano, tal vez ahí lo pones por después, nombre, el que estaba en la enseñanza. Entonces, mire, copa de asignación. Todo esto que está en azulito, ya lo vamos a leer, con eso vamos a orar. Todo esto que está en azulito son todos estos puntos. Si yo pudiera trazar una línea en cada uno de ellos, todos esos puntos de alguna manera los señalaban a dónde iba a bajar Jesús, mire. Todos estos puntos. La copa de asignación, aunque Jesús lo dijo a nivel tierra, pero él estaba hablando de aquel punto. La señal de Jonás señaló ese punto, hermano. La revelación de Job lo llevó ahí a ese punto también. El foso de los leones, donde fue lanzado Daniel, lo lleva a ese punto. El tizón arrebatado, allá en ese punto. Y la cárcel de Egipto, de alguna manera, también es en este punto, porque digamos que de aquí ha sacado José para ponerlo sobre el trono. De aquí ha sacado Jesús para ponerlo sobre todo. Hermano, espero en Dios haberme dado a entender. Si no, vemos la segunda parte. Oramos y la volvemos a comenzar. Mire lo que dice ahí, esta expresión ascendió. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Amén, amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar ya. Preguntas, no hay tiempo, hermano, ya son las 9. Hoy sí se me fue el tiempo. Mire, cualquier pregunta, escríbame, hermano. Tenga la confianza de escribirme. Cualquier cosa que no quedó clara, pues me escribe. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Esta noche queremos recibir tu palabra con todo nuestro corazón y entender un poquito ese sacrificio perfecto, ese holocausto perfecto que tú hiciste por amor a nosotros, para darnos libertad, Señor. Y de alguna manera, Señor, también ahí está nuestra exaltación, juntamente contigo está nuestra exaltación. Oh, qué amor tan grande que vino a sufrir, que vino a lo más bajo para venir a rescatarnos a nosotros. Te damos gracias y que cada vez tu palabra tenga una mayor incidencia en nuestra vida, Señor. Que esto nos traiga fidelidad, que esto nos traiga firmeza, que esto nos traiga a ser mejores cada día, Señor. Y que podamos servirte a ti con todo nuestro corazón. Así como tú nos dijiste no al sacrificio, que nosotros tampoco digamos no al servicio tuyo, Señor. Que estemos aquí agradecidos por toda esa muestra de amor, por toda esa muestra de bondad que has tenido para con nosotros. Gracias, y que tu palabra sea en nosotros, que el Espíritu Santo, aquellas cosas que yo no pude explicar, Señor, aquellas cosas que son necesarias, que el Espíritu Santo las revele, que sea obrando aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús, gracias. Llévanos con bien y bendición, guárdanos de todo peligro y que tu mano poderosa nos lleve con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén, amén y amén.